Hola, ¿qué tal? Me llamo Santos José Contreras Juárez. Soy alumno de la licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hoy hablaremos sobre el tema de EPOC. La EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad caracterizada por obstrucción del flujo del aire que no es completamente reversible, aunque sí tratable. Está caracterizada por episodios de tos, disnea y aumento en la producción de esputo, y que se acompaña de manifestaciones sistémicas. La obstrucción al flujo del aire es progresiva y asociada con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partir de partículas nocivas o gases. El humo del tabaco es una de las causas principales de EPOC. Participan también otros contaminantes ambientales como el humo de leña, laborales, etc. Dentro de las principales características de la EPOC, tenemos una obstrucción al flujo del aire persistente. Tiene una frecuencia progresiva y una alta prevalencia. También es prevenible y tratable, heterogénea en su presentación clínica y evolución. Los factores de riesgo para desarrollar EPOC los podemos dividir en dos grandes grupos, los cuales son los relacionados con el paciente y los externos. Dentro de los factores de riesgo relacionados con el paciente, tenemos los factores genéticos, como el déficit hereditario de alfa-1 antitripsina, las condiciones que afectan al sistema respiratorio en el periodo de maduración pulmonar, una hiperactividad bronquial y antecedente de tuberculosis. En los externos, el principal factor es el humo del tabaco, exposición al humo de leña o exposición a biomasa. Exposición laboral, la contaminación atmosférica doméstica, infecciones respiratorias y un nivel socioeconómico bajo. Dentro de la fisiopatología tenemos que la EPOC es una patología inflamatoria del pulmón, generalmente localizada en vías aéreas respiratorias periféricas y parénquima pulmonar. La afectación de las vías aéreas periféricas son las responsables de la obstrucción a flujo aéreo. Y por último, no olvidemos que el proceso inflamatorio aumenta durante las exacerbaciones agudas. Para que la EPOC se desarrolle, se necesitan agresores inhalados, dentro de los cuales el principal es el humo del tabaco y la exposición a biomasa. Estos agresores inhalados desencadenan una respuesta inflamatoria, causando daño en el epitelio respiratorio. Este daño estimula las fibras nerviosas expuestas o fibras sensitivas C, o también llamados receptores de adaptación rápida. Estas fibras hacen que se liberen las neurotiminas. Todo este proceso aumenta la respuesta aferente vagal junto con la respuesta deferente. Esto va a llevar a un efecto broncoconstrictor porque hay un aumento del tono broncomotor. Los mecanismos vagales reflejos también aumentan la secreción mucosa, lo que contribuye a la obstrucción bronquial. Activan una respuesta de la superficie celular del tracto respiratorio. Va a activar una respuesta innata, lo cual es muy importante porque esta respuesta innata va a estar activada por esto, lo que va a dar lugar a la activación de las respuestas. El humo del cigarro u otros irritantes ambientales, como las biomasas, activan una respuesta de la superficie celular del tracto respiratorio. Va a activar una respuesta innata porque esta es la respuesta que nosotros tenemos en el tracto respiratorio, la cual va a estar activada por esto, lo que va a dar lugar a que los macrófagos de las superficies de las células epiteliales atraigan monocitos y linfocitos circulantes por medio de sintaxis hacia los pulmones, lo que va a provocar una respuesta inflamatoria persistente
Esto también incluso inflamadores pasivos. También vamos a tener respuesta inflamatoria persistente porque los macrófagos están constantemente llevando monocitos y linfocitos hacia los pulmones. Esta respuesta inflamatoria persistente va a producir los mediadores inflamatorios que participan principalmente en la EPOC son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y interleucina 6. Estos mediadores que ya están activados van a hacer que células epiteliales de las vías respiratorias pequeñas expresen otros factores como el factor de crecimiento transformador B. Este factor es el que va a ser responsable de la fibrosis local en el que se va a generar un epitelio respiratorio. Además de esto, se va a reducir, aparte de que se reduce la fibrosis, además se reduce la presencia de otro factor, que es el factor de crecimiento endotelial. En pacientes fumadores, este factor está reducido. Y además de ese, también está reducido otro factor, que es el factor de crecimiento de los hepatocitos, que contribuye a todo el desequilibrio que tenemos para producir. Aquí tenemos el humo de cigarro, la exposición industrial, todo esto que va a un cambio del epitelio bronquial, la activación importante de los macrófagos, como ya dijimos, los macrófagos llaman neutrófilos, proteínkinasas, linfocitos, y esto va a llevar a una destrucción de la pared alveolar, una hipersecreción de moco. Aquí tenemos otro diagrama. Hay un proceso inflamatorio. La EPOC es un proceso inflamatorio que nos va a llevar a dos caminos, ya sea por el tabaco u otros factores. La inflamación, y esto es muy importante porque generalmente solemos pensar que el proceso o alteración patológico de la EPOC es a nivel pulmonar y no es así. Generalmente el problema de la EPOC no solamente se lleva a pulmón, sino que también tienen compromisos extrapulmonares, lo que nos va a llevar a que el paciente con EPOC tenga otras enfermedades concomitantes. En este caso, solamente a nivel pulmonar vamos a tener o un daño bronquial o alveolar. Vamos a ver que hay una clasificación clínica de la EPOC. En este caso, si hay daño bronquial, vamos a tener bronquiolitis, y si tenemos daño alveolar, tendremos efisema. Estas van a producir al final una obstrucción del flujo aéreo y al final una discapacidad y muerte, porque al haber obstrucción, pues la capacidad respiratoria del paciente va a estar notablemente disminuida. Vamos a ir viendo en la fisiopatología de la EPOC cuál es la participación de las células epiteliales y de cada uno de los componentes que son importantes en la fisiopatología. Sobre las células epiteliales de la EPOC, podemos decir que son fundamentales para la defensa de las vías respiratorias. Estas producen moco gracias a células califormes, también secretan antioxidantes, antiproteasas, defensinas, pero en la EPOC hay un aumento de la expresión del factor de crecimiento epitelial en las células epiteliales, aumentando la proliferación de células basales. Esta proliferación de células basales vamos a tener como resultado una metaplasia escamosa y mayor riesgo de carcinoma bronquial. Es decir, esto es muy importante porque pacientes con EPOC tienen riesgo a cáncer de células bronquiales. El aumento de estos factores también producen hiperplasia, secreción de muco, y la inflamación neutrofílica también va a tener participación gracias a secreciones como la elastasa de los neutrófilos, que liberan factores de necrosis tumoral alfa, y también por estrés oxidativo, que activan estos factores de crecimiento epitelial e inducen hipersecreción mucosa. Hay un aumento de estas células basales, aumento de los factores de crecimiento epitelial, que van a producir además una inflamación neutrofílica, que van a estar apoyada más por estos factores de crecimiento y que al final tendrán una hipersecreción. En pacientes con EPOC, los macrófagos están incrementados,
de 5 a 10 veces en la vía aérea. Donde vamos a tener los macrófagos generalmente se van a localizar en sitios destruidos de la pared alveolar. Por ejemplo, en caso de efisema hay una correlación, por ejemplo, entre el número de macrófagos en el parénquima pulmonar y la severidad de efisema, lo que significa entre más macrófagos tengamos, más grave es el efisema. Vamos a ver las características de ambos efisema y bronquitis. En este caso, cuando hay daño alveolar, hablamos de efisema. Los macrófagos se activan por el humo del cigarro. El más común es el humo del cigarro. Estos liberan mediadores inflamatorios, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8. Otros mediadores que también son liberados por macrófagos, agregados a los que hemos mencionado, la proteína quimiotáctica de monocitos, los leucotrienos B4 y algunas especies reactivas de oxígeno que se llaman ROS. Los macrófagos además tienen una participación porque secretan enzimas que se llaman MMP o metaloproteínas. Las enzimas elastolíticas como metaloproteinasas de la matriz pueden estar en muchos epitelios cuando existe gran participación de macrófagos. Existen varios tipos de metaloproteinasas, pero en el caso de la EPOC, las metaloproteinasas de la matriz que se llaman MMP, que están participando en el desarrollo de la EPOC gracias a la cantidad de macrófagos que existen, solo son de tres tipos, las MMP 2, 9 y 2. También los macrófagos no solo secretan estas metaloproteínas, sino que también producen las llamadas cateocinas, KLI. Las enzimas elastolíticas secretadas por los macrófagos alveolares, como ya dijimos, son tres, las metaloproteínas MMP2, 9 y 2. Pero la que predomina de estas tres en EPOC es la número 9. En fumadores, ya dijimos, aumenta el número de macrófagos. Esto se da por aumento de reclutamiento de monocitos en la circulación y en respuesta a la aparición de quimiosinas selectivas de monocitos, interleucina 2 e interleucina 1. Hay un reclutamiento de neutrófilos hacia el parénquima pulmonar por medio de la adhesión de células endoteliales a través de la llamada sustancia S-lectina. Los neutrófilos migran atraídos por quimiotaxis de células T por células epiteliales y de los mismos neutrófilos por sustancias como LTB4, interleucina 1, interleucina 5 e interleucina 8. Entonces, como ya dijimos, hay una gran cantidad de neutrófilos que están en el parénquima pulmonar, que se adhieren al parénquima pulmonar, están pegados en el parénquima pulmonar gracias a células epiteliales que ellas contienen una sustancia llamada S-lectina, que es la que permite que los neutrófilos lleguen al parénquima y se peguen ahí. Los neutrófilos, ya estando ahí pegados en las vías aéreas, se van a activar. Van a ser activados por diversas sustancias, como las proteínas mieloperoxidasas, hipocaína, neutrófilas humanas, y la neutrofilia está relacionada con hipersecreción de mucosidad, debido a que las proteasas son potentes estimulantes de secreción mucosa. Esto significa que entre más neutrófilos existan en la vía aérea, mayor hipersecreción de moco habrá, porque donde hay neutrófilos habrá proteasas, las cuales son potentes estimulantes de secreción mucosas, y esto va a generar más secreción de moco. Entre más cantidad de moco tengamos, es que más presencia de neutrófilos tenemos. Los linfocitos, por su parte, también están aumentados en el parénquima pulmonar de las vías respiratorias periféricas y centrales de los pacientes con EPOC. Los linfocitos que predominan con EPOC son los TCD8 más que los TCD4. Recordamos que los TCD4, que son los TH1, que normalmente los tenemos, pero si llegan en pacientes con asma, tenemos sustituidos por TH2. Hay una correlación también entre el número de células T, la cantidad de destrucción alveolar y la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. Es decir, que entre más células T, más linfocitos T haya, el daño alveolar también va a ser mayor.
y la gravedad de obstrucción de flujo aéreo también va a ser mayor. Los TCD4 que más están participando en el EPOC son los llamados TH17, los cuales secretan interleucina 17A e interleucina 22. Ambas interleucinas están aumentadas en EPOC y esto, además de que participan gracias a la actividad linfocitaria, además también unifican la actividad de los neutrófilos. Los linfocitos lo que hacen es llamar y activar más los neutrófilos. Ya vimos que los neutrófilos participan en la hipersecreción bronquial. Estos linfocitos TH17 son regulados por otras citocinas que son las interleucina 6 y la 23, liberadas por macrófagos alveolares. Los linfocitos TCD4 y TCD8 expresan un aumento además de las TXL9, 11 y 10. Estos son receptores importantes para linfocitos que estas están sobreexpresadas en las células epiteliales, sobre todo CXL10. Y tenemos un esquema entre una diferencia entre bronquitis crónica y efisema. Vamos a hablar de que la EPOC clínicamente se manifiesta por dos entidades. Dos entidades clínicas conforman la EPOC, o hay una bronquitis crónica o hay un efisema. Pero no necesariamente la EPOC en sí mismo no es una enfermedad, sino que es el conjunto de dos patologías. O es una bronquitis crónica o es un efisema. Ambas tienen las características inflamatorias obstructivas que tienen la fisiopatología de la EPOC, pero tienen daños en diferentes áreas anatómicas y esta es la diferencia entre ambas. La bronquitis crónica es la inflamación de la pared del bronquio. Esto genera su ensanchamiento y también el aumento de la secreción. Clínicamente podemos definir una bronquitis crónica cuando el paciente tiene tos y expectoración por al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. En cambio, el efisema consta de una destrucción de la pared alveolar, haciendo que las paredes que comunicaban distintos alveolos hagan que los alveolos restantes se fusionen en un gran alveolo. Esto se conoce como la gula. Las gulas hacen que el aire se acumule y vuelve ineficaz el intercambio gaseoso. También muy importante, este es un término más anatomopatológico. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque es el que va a explicar los cambios morfológicos que va a tener esta enfermedad. Entonces podemos decir que los tres grandes mecanismos fisiopatológicos de la EPOC son la obstrucción de la vía aérea, el proceso inflamatorio y los cambios estructurales. La inflamación está el estrés oxidativo, que incluye el aumento de neutrófilos, aumento de macrófagos, de linfocitos TCD8, interleucina 8 y factor de tumoral, y un desbalance entre proteasa y antiproteasa. La obstrucción de la vía aérea se da por contracción del músculo liso y aumento del tono colinérgico. Y luego tenemos los cambios estructurales que tienen que ver con destrucción alveolar, pérdida del proceso elástico, depósitos de colágeno, fibrosis en la vía aérea, hipertrofia glandular y folículos linfáticos. En cuanto a los síntomas, tenemos que el paciente puede manifestar una clínica predominante en bronquitis crónica o predominante en enfisema. Si el predominio es bronquitis crónica, el típico fenotipo del paciente va a ser el azul abotargado. El azul abotargado es un paciente que tiene obesidad o sobrepeso, que está cianótico, que tiene la típica bronquitis crónica, tiene expectoración, tiene elevación de hemoglobina, porque como una situación compensatoria, tiene edemas periféricos, tiene roncos y sibilancias constantes en la auscultación, y que a veces pueden sonar incluso sin el estetoscopio. Es el típico bronquitis crónica. En cambio, el paciente con predominio de enfisema es un paciente que presenta el fenotipo clásico del resoplador rosado. Se le conoce así. Es un paciente de mayor edad que es más delgado, que presenta más un cuadro de disnea constante, que cuando hacemos la auscultación presenta una disminución del murmullo vesicular. Esto porque normalmente el pulmón suena por la movilización del aire.
Estos pacientes, como tienen el aire atrapado en el pulmón, no suena este movimiento de los pulmones y por eso hay silencio auscultatorio. Y recordemos, estos pacientes en una radiografía de tórax va a presentar el aplanamiento de diafragma y aumento de volumen pulmonar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, este se realiza con la conjunción de la clínica más espirometría con prueba de broncodilatador. Tenemos 3 valores que son el BEF1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe ser más del 80% para esa población, la capacidad vital forzada, y la relación BEF1-CBF, que debe ser mayor al 70%. Recordemos también cómo es la morfología normal de las curvas de flujo, volumen y volumen-tiempo, porque en el paciente con EPOC podemos encontrar estos hallazgos. Primero, el índice de la relación BEF1 y CBF. Este debe ser menos del 70%, es lo que define a la enfermedad. Y el BEF1 es lo que define la gravedad de la enfermedad. Como podemos ver, estas son curvas de flujo, volumen y volumen-tiempo, que van a ir empeorando. El BEF1 nos ayuda a clasificar la gravedad según la clasificación GOLD. Entonces, el GOLD 1 es cuando es más del 80%, 2 es entre 50 y 80%, 3 es entre el 30 y 50%. Y el más grave es GOLD 4, es cuando el BEF1 es menor al 30%. Y la clasificación. Es importante clasificar los pacientes porque según su clasificación se puede decidir qué tratamiento vamos a emplear. Primero vamos a emplear el cuestionario CAT. Este es un sistema de preguntas que nos va a obtener un puntaje. Este puntaje lo vamos a usar en esta tabla colocando en la columna izquierda los pacientes que tengan un CAT menor a 10 y en la columna derecha los que tengan un CAT mayor a 10. En cuanto a las filas, vamos a escogerlas según las agudizaciones o exacerbaciones. Si el paciente tuvo más de 2 el año previo o una que haya requerido ingreso hospitalario, vamos a utilizar la fila superior y la fila inferior la vamos a escoger para los pacientes que no hayan tenido agudizaciones o tuvieron una que no requirió ingreso hospitalario. Según estas dos clasificaciones, vamos a darle al paciente una letra, la categoría A, B, C y D, según su gravedad. Esto va a hacer que según qué letra tenga el paciente, vamos a escoger el tratamiento de elección. Y bueno, ya que sabemos esto, podemos pasar al tratamiento. Este se divide en un farmacológico y no farmacológico. En este último, la medida más importante es el abandono del tabaco. También tenemos la terapia de rehabilitación pulmonar. Esta mejora los síntomas, la tolerancia al ejercicio. También tenemos la oxigenoterapia. Esta se reserva para los pacientes que presentan presión parcial de oxígeno en reposo menor a 55, o aquellos que tengan 55 y 60 pero se acompañen de poliglobulia o hipertensión pulmonar. Estas son las indicaciones. Y también tenemos la ventilación no invasiva domiciliaria, que es un método utilizado en pacientes con hipercapnia grave y que está constantemente en mayor uso. También tenemos los métodos quirúrgicos. Estos principalmente se enfocan en reducir el volumen pulmonar. Tenemos la bulectomía, que es un método aplicable a pacientes donde las bulas sean suficientemente graves como para observar si se puede extirpar. También tenemos la cirugía de reducción de volumen pulmonar. Esta consiste en resecar algunas zonas del pulmón para disminuir globalmente su tamaño. Y también tenemos el trasplante pulmonar. Y finalmente tenemos la broncoscopía, que consiste en un método menos invasivo para lograr la reducción pulmonar. Y en cuanto a los fármacos, tenemos que los que más se utilizan son los broncodilatadores. Estos podemos dividirlos según su mecanismo de acción en agonismos beta-adrenérgicos, que estos se pueden dividir según la duración de su acción. Si son de corta acción, son hexabutamol, y de larga acción, el salmeterol. Otros que se utilizan también son los anticolinérgicos. Estos son los hipertropios de corta duración y el tiotropio de larga duración.
Estos broncodilatadores pueden ir acompañados de corticoides. Esto depende de la categoría del paciente, según la necesidad. Existen dos vías de administración, los inhalados y sistémicos. Los sistémicos no se utilizan porque tienen más efectos secundarios. Los inhalados tienen una mayor sinergia con los broncodilatadores. De hecho, hay muchas presentaciones farmacéuticas que incluyen a los dos y que su uso combinado o no depende de la categoría del paciente. Tenemos otro grupo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Tenemos también que en el EPOC se recomienda la vacunación sistemática. Esto porque las infecciones respiratorias son las que generan las exacerbaciones y la mayoría de los casos. Por eso se recomienda a los pacientes la vacunación antigripal al año y la antineumocosis en pacientes mayores a 65 años. También hay estudios recientes que avalan el uso de antibióticos, también los mucolíticos y finalmente en los pacientes que tengan déficit congénito de alfa-1 antitripsina también existe la opción de poder sustituirla farmacológicamente. Esto para poder prevenir a largo plazo la aparición o el empeoramiento del enfisema. Y bueno, como ya mencionamos, el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC es el humo del cigarro. Por eso es muy importante hacer la invitación a la población en general a dejar de fumar, no solo por esta enfermedad, sino también por las otras patologías asociadas, como es el cáncer pulmonar. Y bueno, así concluimos este tema. Muchas gracias.